estuvimos viendo en los devocionales de la Carta de los Corintios. Ya estamos en el último tramo de este estudio que venimos compartiendo juntos semana a semana y fuimos viendo un montón de temas que Pablo nos desafía y que Pablo nos va enseñando y nos fue refrescando en estas cartas a la iglesia en los Corintios. ¿Se acuerdan que al principio de todo hubo una frase que creo que nos fue acompañando en todo este proceso, que decía que era una carta difícil para gente difícil? Y fuimos viendo que esa era una realidad y que en algunos aspectos Dios también nos fue hablando de nuestras vidas. Y hay uno que era el tema de la ofrenda. La iglesia en Corintios tenía ciertos resquemores con esto. Y amigo, hoy quiero compartirte lo que Dios puso en mi corazón sobre cómo es una mayordomía cristiana, cómo es o qué espera Dios de sus hijos con respecto a este tema del dinero. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En nuestras finanzas? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde está la parte que le corresponde a Dios? Entonces, me gustaría que podamos compartir la palabra de Dios. Por eso te invito a ir al libro de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 11 al 27, nos vamos a encontrar con una parábola que Jesús compartió con sus discípulos, con aquellos que estaban a su alrededor. Esta es la parábola de las 10 minas. No la voy a leer toda. Después, si querés, continuarla en casa. Simplemente algunos versículos que quiero compartirte en esta noche. Pero antes de poder ir a la palabra, me gustaría que podamos orar, para que sea el Espíritu Santo del Señor quien nos esté ministrando, quien esté hablando en nuestro corazón. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el abrir, Señor, tu palabra, Señor, es como sentarnos a charlar con vos. Señor, es como que vos, Señor, tenés cosas para decirnos, para revelarnos, para enseñarnos. Por eso esta tarde, Espíritu Santo, que seas vos hablando a cada corazón, que sea tu enseñanza, Señor, para nuestras vidas en esta tarde, tu ministración. Señor, si hay algo que corregir, si hay algo que tenemos que cambiar, Señor, enséñanos para que podamos hacerlo. Te entregamos este tiempo, Señor, yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos ahí al capítulo 19 del libro de Lucas. En el verso 11 dice: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaban cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamando 10 de siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Y dice que después este noble volvió y a la vuelta en su regreso, continúa relatando la parábola, dice que pidió cuentas de eso que le había dado a sus siervos. Y cada uno entregó lo que había hecho con esta mina que había recibido. Algunos recibieron 10 y entregaron 10. Recibió una y entregaron 10. Otros recibió una y entregó 5. Y una lo guardó. Y ese, el Señor dijo: mal siervo. Pero yo me quiero quedar con esta parte que dice: negociad entre tanto que regreso. Lo que el Señor nos está diciendo ahí, que lo primero que Él nos está dando es una autoridad para que nosotros podamos negociar, para que nosotros podamos disfrutar de eso que Él nos da. Todo le pertenece a Dios, todo es de Él. Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros estamos de paso por esta tierra, estamos transitando un tiempo que durará toda nuestra vida, más o menos años. Pero en ese tiempo Dios nos da cosas para disfrutar. Pero nos dice que con esas cosas nos delega autoridad. Si Dios no nos delegara autoridad, no nos diera ese permiso para que nosotros pudiéramos utilizar sus cosas, estaríamos siendo unos intrusos, le estaríamos quitando cosas a alguien. Sin embargo, Dios, cada cosa que nos da, nos está delegando autoridad para poder utilizarla. Otra cosa que podemos rescatar o pensar de este versículo es como si fuera un contrato. Esta autoridad no es para siempre.
tiene un periodo determinado, es un convenio. Es hasta entre tanto que regreso. Tiene un límite. Cuando vuelvo, me lo tenés que devolver. Cuando vuelvo me vas a tener que dar cuentas también, porque un buen administrador siempre sabe que tiene que rendir cuentas a la autoridad. Aquel que le ha delegado algo es el que va a recibir la rendición de cuentas. Estos 3 puntos podemos rápidamente encontrar en esta parábola que Jesús nos enseña. Y esta es la mayordomía que Dios espera para nuestra vida. Dios espera que podamos tomar esa autoridad que Él nos ha delegado por este tiempo hasta que Él vuelva. Y que cuando Él vuelva seamos siervos fieles, que podamos rendir cuentas de aquello que Dios nos ha dado. Por lo tanto, esta es la actitud que debemos tener en relación a todo lo que Dios nos da. Lo económico, lo espiritual, a todas las cosas que hemos recibido de Él, porque de Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Y cuando vamos a la palabra de Dios vemos hombres y mujeres de Dios que tomamos como ejemplo, como modelo para nuestras vidas. Y yo quiero hoy tomar uno, y este hombre es Abraham. Abraham se caracteriza, o muchas veces lo hemos tomado como un hombre de fe, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Pero además de ser un hombre de fe, Abraham fue un hombre que supo ejercer una mayordomía integral. Supo ser un buen mayordomo de Dios. Y como a mí me gustan las reglas memotécnicas, para poder acordarme de cómo son las cosas, 2 más 2, 4, quiero que veamos 4 puntos, o 4A, las 4A de la mayordomía integral que que vamos a ver en la vida de Abraham. Estas 4A son autoridad, amor, adoración y administración. 4A que el Señor nos pide para ser mayordomos fieles, mayordomos que hemos sabido entender esto que Dios ha puesto en nuestras manos. La primera, dijimos la A de autoridad. Abraham es un hombre que desciende de la línea genealógica de Noé. Así que después que el Señor mandó el diluvio, inundó la tierra, solo fueron salvos Noé y su casa, su familia. Y Noé tenía 3 hijos. Y de esos 3 hijos desciende Taré, que es papá de Abraham. Viene Noé, Sem y Taré. Taré, padre de Abraham, dice la palabra de Dios ahí en Josué 24, 2 al 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Acá en el libro de José podemos ver claramente que Taré era un hombre que había seguido a otros dioses, que no había permanecido en la fidelidad de su descendencia, de Noé. Por lo tanto, Dios toma a Abraham de esa familia nuevamente y comienza un nuevo tiempo. Dice que lo saca de la tierra de Ur, del otro lado del río, y lo trae a la tierra de Canaán. Abraham era un hombre nómada y se dedicaba al pastoreo de ovejas. Por lo tanto, tendría que ir buscando en distintos lugares los mejores pastos para su ganado. Por eso era que se trasladaba de un lugar a otro. Y en ese lugar, en uno de esos lugares donde estaba Abraham, en Aram, ahí en Génesis 12, del 1 al 3, Dios lo llama y le delega una autoridad. Le dice que él sería de bendición. Vamos a buscar ahí Génesis 12, del 1 a 3. Es una de las promesas que Dios nos ha dado también como iglesia. Si no tenés Biblia, buscalo, ahí están en los banderines.
Dice Génesis 12, del 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta promesa es que Dios le está delegando toda la autoridad a Abraham. Pero antes de poder cumplirse eso que Dios le estaba prometiendo, eso que Dios le estaba dando, eso que Dios le estaba diciendo a Abraham, había algo que debía cumplir. Ahí el versículo 1 dice que debía salir de ese lugar donde estaba, de la tierra donde estaba y de la casa de su padre, para ir al lugar donde Dios iba a cumplir su promesa. Abraham no podía continuar en ese lugar, porque en ese lugar había altares a otros dioses. Y tenemos un Dios que es un Dios celoso. Abraham fue obediente y deja ese politeísmo de largo y llega a ser el padre de la fe. Y ahí en Romanos 4:13 vemos que esto se confirma, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por eso decimos que Abraham es el padre de la fe. Muchas veces cuando Dios nos llama a su reino, a una mejor tierra, lo que Dios estaba haciendo con Abraham era sacarlo de un lugar donde él no iba a poder seguir creciendo, porque había cosas que impedían, cosas que a Dios no le agradaban. La idolatría es algo que Dios aborrece y por eso tuvo que sacarlo de ahí para llevarlo a una mejor tierra, a nuevas promesas. Pero para eso muchas veces debemos dejar cosas atrás. Para que Dios pueda cumplir sus promesas, nosotros debemos soltar. Porque si no queremos tener esto y aquello, no nos da la mano para todo. Por eso debemos soltar y dejar atrás nuestro pasado, nuestras costumbres. Si acaso hemos levantado otros dioses en nuestra vida, y uno de esos otros dioses puede ser el amor al dinero, debemos dejarlo de lado. Debemos dejar eso atrás y recibir eso que Dios nos quiere dar. Porque Dios no comparte su señorío con nada ni con nadie. Amén. Y el amor al dinero dice que puede dividir nuestro corazón. Entonces, recibamos eso que Dios tiene para nuestras vidas, esas bendiciones, esa autoridad que Dios nos quiere dar sobre todas cosas que Él nos quiere bendecirnos. Pero para eso, revisemos. Quizás haya cosas que estamos trayendo, viejas costumbres quizás, maneras de manejar nuestra economía, nuestro dinero, que no son las que Dios tiene preparada para nosotros. Dijimos 4A, rapidito. Ahora vamos por la A de amor. Si vamos al Génesis, en el capítulo 13, un capítulo más del que estábamos recién, vemos que Abraham ahí tuvo un conflicto con Lot, porque se fue de la tierra de Ur, pero se llevó a su sobrino. Y Dios le dijo, deja toda tu parentela. Pero era tal el amor que tenía por su sobrino que se lo lleva con él. Y esto le trajo conflicto, porque ambos fueron prosperados, ambos fueron multiplicados sus ganados. Y en un momento, cuenta ahí la historia en el Génesis, que hubo conflicto entre los dos. Entre los dos pastores que tenían, los grupos de pastores que ellos tenían. Entonces Abraham llama a Lot y como buen pacificador, cuando esto sucedió, dice que él, que era el poseedor de la promesa, porque él fue quien recibió la promesa de parte de Dios, llama a su sobrino y en forma altruista, desinteresada, le dice, no podemos seguir con este conflicto, hay que resolverlo. Decidí vos dónde querés ir.
Y donde se pararon había un valle y un monte. Podía ir para el lado del valle. Sabemos que los lugares de valle son los lugares donde la tierra es más fructífera, porque está cerca de agua, porque el verde crece más rápido. En cambio, en un monte la tierra es más dura y es más difícil hacerla crecer. Entonces, si vos hubieses estado en el lugar de Lot, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué lugar hubieses elegido? ¿El valle o el monte? El valle. Si mi tío me da a elegir y con esto resolvemos las cosas, yo elijo el valle porque me doy cuenta, veo que acá mi ganado va a estar mejor. Hay más pastos delicados, verdes, donde poder hacerlos descansar. Y lo mismo pensó Lot. Tenemos esa mentalidad muchas veces. Y Abraham aceptó eso que Lot dijo. Pero Dios tenía un plan mucho más grande, porque ese monte era el monte Hebrón. Y es ahí donde Dios lo llama y le da mucho más de lo que él pensaba. Lo hace subir al monte y le dice: ahora desde acá, en la altura, mira al norte. Ahora mira al sur. Mira al este y al oeste. Todo lo que tus ojos ven, hasta donde lleguen a ver tus ojos, hasta ahí será la bendición, hasta ahí será la tierra que vas a alcanzar. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido al revés, si Abraham se hubiese quedado en el valle y Lot en el monte? ¿Cuánto hubiese sido la mirada de Abraham en un lugar bajo? Mucha más corta que en un lugar alto. Dios lo llevó a la altura del monte Hebrón para que Abraham pudiera ver lo que Dios le estaba prometiendo. Porque en el valle, por más que parecía fructífero, por más que en el valle había mucho más verde, eran lo que sus ojos podían ver. Pero los ojos de Dios, las promesas de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros podemos entender. Dios siempre tiene cosas mucho más grandes de lo que vos y yo podemos entender y comprender. Él nos lleva a las alturas para que podamos verlo. No te quedes con los valles. Busca siempre esos lugares altos donde Dios está y dejas que Dios te muestre el norte, el sur, el este y el oeste, como lo hizo con la vida de Abraham. Abraham, podemos decir que actuó con amor. Fue un hombre generoso. Y esto Dios lo conocía que había en su corazón. Por eso la mayordomía desempeñada con amor reditúa bendición de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra mayordomía con amor, Dios lo sabe y nos reditúa. Como le dijo a Abraham, desde el monte, norte, sur, este, oeste, todo lo que veas será bendición. Que cuando seamos mayordomos, cuando estemos administrando, cuidando eso que le pertenece a Dios, lo hagamos con amor, porque Él es amor. Una más, la A de adoración. Abraham fue un adorador de altares. No solo fue un hombre de fe, fue un adorador de altares. Y vamos a ver que en su peregrinar levantó 5 altares. Yo te los voy a nombrar rápido, no los vamos a desarrollar a todos, simplemente para que podamos entender que no solo fue la fe de Abraham, sino su adoración, lo que hizo que su mayordomía sea integral. El primer altar que podemos ver en la historia de Abraham es el altar de la victoria. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 12, del 6 al 7, para que después lo leas en casa. Y se pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinto de Monré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es un altar de victoria porque fue por fe, sin descendencia, siendo estéril su esposa. Abraham le creyó a Dios y lo adoró. Dice que por lo que Dios le dijo, aunque sus ojos no podían verlo, aunque su entendimiento no alcanzaba a comprender,
él edificó un altar a Dios. Lo adoró por lo que Dios le estaba prometiendo. Segundo altar, altar para limpiar las ruinas. En Génesis 12, 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Dónde edificó ahora un segundo altar? Dice que lo hizo entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios y Jai significa la ruina. Ahí, en ese lugar, entre la promesa y las ruinas. Ahí edificó un altar, porque Abraham entendía que Dios estaba haciendo algo en su vida. El tercer altar está en el Génesis 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Nebec, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Nebec hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Este es el altar de gratitud por la abundancia. En el primer momento, la primera vez que Abraham habitó entre Betel y Jai, no tenían nada más que unas pocas ovejas. Pero él creyó esa promesa de Dios. Soltó su pasado, soltó esos dioses, soltó todo lo que su familia, su descendencia, su rutina, lo que él aún podía saber, y le creyó a Dios y siguió el camino, y Dios lo prosperó, lo bendijo grandemente, y Abraham no se olvidó de Dios. Dice que cuando volvió a pasar por el mismo lugar, entre Jai y Betel, dice que volvió al mismo altar, pero con una actitud distinta, porque nuevamente fue y adoró a Dios, ahora en gratitud por cómo Dios lo había bendecido. Esto demuestra que este hombre sabía de quién era todas las cosas, a quién le pertenecía todo lo que él estaba recibiendo, y él sabía cómo reconocer y dar gracias a Dios. Un cuarto altar, el altar de completa obediencia. Lo encontramos en Génesis 13 y dice: Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lo que habíamos visto antes, este conflicto que habían tenido con su sobrino y sus pastores, y la bendición que Dios le da al tomar ese lugar. Es un altar de completa obediencia, es la confianza de Abraham sobre Dios, es la firmeza, es la alianza con Dios, porque Mamré significa firmeza y Hebrón significa alianza. Y Abraham supo reconocer esa firmeza y esa alianza que Dios estaba haciendo. Nuestro llamado a ser hijos de Dios, a caminar seguros con Dios, no es de hombre. Cuando Dios te llama, es porque usa a alguien para que pueda contarte esa obra que Él hizo. Pero en realidad te está eligiendo Él. Él te está buscando. Él te está llamando. Él tiene planes con tu vida. Él te da seguridad. Él no se equivoca cuando te hace su hijo. A veces nos cuesta entender esto y nos cuesta caminar, sobre todo en esta área de nuestra vida, con firmeza.
sabiendo que si vos caminás y caminás, Dios va a ir abriendo camino. Si vos vas dando pasos firmes, Dios va proveyendo, porque Él se provee. Esa alianza que Dios hace con nosotros, ese pacto que hizo Jesús en la cruz, nos es suficiente, nos tiene que ser suficiente para creer que todo lo que Él promete lo cumple. Y si Él te llamó es porque quiere bendecirte. Si Él te llamó es porque quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Y Él no se olvida de ninguna de ellas. Él sabe de todas las necesidades que cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos. Un último altar que levantó Abraham. Este fue el más difícil, el que más nos cuesta, el que cuando lo leemos ahí en Génesis 22, no sé si a vos te pasa, pero a mí se me estruja el corazón, porque es el altar del sacrificio de su hijo, el altar que Él preparó en obediencia, en entrega total a ese Dios que promete y cumple, a ese Dios que lo estaba llamando y que Él sabía que podía hacer algo que Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero había puesto su confianza plena en Dios. Con este altar podemos decir que Abraham se graduó en fe, totalmente. Todos conocemos la historia. Si no, te invito a buscarla después en casa, en Génesis 22, de este altar de sacrificio de su hijo, cuando Dios lo llama y prueba su fe. Con esto, Abraham empezó a llamarse el padre de la fe, porque su fe fue una fe a ciegas en un Dios todopoderoso. En este lugar, en el altar, en el monte Moriah, que quiere decir monte donde destila mirra, y la mirra era utilizada para preparar el aceite de la unción. Luego sobre este monte fue construido el templo de Salomón. Años después fue el Gólgota, donde Jesús murió. El Apocalipsis nos enseña que será el lugar donde se volverá a levantar el templo antes que Cristo vuelva. Abraham no vio todo esto, pero Dios sabía que ese era el lugar donde Él iba a obrar, donde Dios lo estaba llamando. Y Abraham solamente obedeció lo que Dios le estaba pidiendo y adoró a Dios con todo lo que tenía. A veces nos cuesta tanto entender el tema de los diezmos, de las ofrendas, porque lo asimilamos con nuestra administración de los recursos. Si bien son parte de nuestros bienes que tenemos que entregar, en realidad lo tenemos que sacar de esa lista de gasto. No es un gasto, no es pagar la luz, no es ir a hacer las compras, es ponerlo en el lugar de adorar a Dios. Es como cuando te preparás, como decía Marce, para venir a la iglesia. Planchas la ropa, porque no me digas que te pusiste lo primero que encontraste y saliste a la iglesia. Cada domingo nos preparamos, nos bañamos, nos planchamos el pelo, o salimos. Pero estamos pensando en ir a la casa de mi papá. Ir a la casa de mi papá significa un lugar de alegría, de gozo, de dar lo mejor. Y lo mejor también aún cuando nos vestimos, nos preparamos. Que en ese momento también podamos preparar nuestra adoración a Dios. Venimos a adorar, venimos con las canciones y nos encanta, pero también la ofrenda tiene que estar ahí. Señor, yo voy a preparar esto para hoy cuando vaya, voy a llevar esto. Es lo que tengo. Es lo que pude tener esta semana, pero la verdad lo hago con todo el corazón y con todo el gozo. Y vas a saber cómo Dios
va a multiplicar eso. Porque si nosotros somos capaces de no cuestionar la fe de Abraham, o alguien cuestiona la fe de Abraham, después de esta adoración de entrega total de su hijo, nunca más nadie se atrevió. ¿Por qué cuestionamos estos altares, esta adoración? Abraham también fue el primero que diezmó. Dice la Biblia ahí en el Génesis, que en el capítulo 14 adoró a Dios, no solo construyendo altares, sino que fue y le dio a Melquisedec, el rey, una teofanía de Jesucristo, los diezmos de todo el botín que había tenido. Déjame leértelo rápido. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Es la primera vez que la Biblia menciona un acto de adoración semejante. Le dio de lo que tenía, le dio el 10% de todo lo que tenía. Si vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 5, dice: allí tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De Melquisedec es todo lo que se sabe de la palabra de Dios. Sabemos que fue tan importante porque fue, según dice la palabra, Jesús en su oficio sacerdotal, es según el orden de este rey de Salem, de Melquisedec. Por eso, no dudemos cuando debemos apartar este 10% para nuestro Señor, porque así lo hizo Abraham y a Dios le agradó. Y este sacerdote a quien él adoró con sus diezmos era esta teofanía de Jesucristo. Lo revela después el Nuevo Testamento en Hebreos. Jesús, en su oficio sacerdotal, era del orden de Melquisedec. Cuando vos te apartás tus diezmos, estás adorando a Jesús de la misma manera que lo hizo Abraham. Por lo tanto, si no cuestionamos esta fe de este hombre, no nos animemos a cuestionar entonces tampoco su adoración. La mayordomía que Abraham entendió era una mayordomía integral. Él creyó y adoró al único y verdadero Dios. Él sabía que en las matemáticas de Dios el 90% rinde más que el 100%. No sé cómo lo hace, pero yo sé que Él lo hace. Yo sé y doy fe y testimonio de que Dios hace que el 90% de mis ingresos me rindan mucho más que el 100%. Pero tiene que ser un acto de adoración. No son negociaciones con Dios. No es mi finanza, Señor, dame, yo te doy. ¿Cuánto? Hacemos número, negociamos, partimos, mitad y mitad. No se trata de eso. Se trata de una entrega a nuestro Dios. Jesús lo dio todo. Jesús lo dio el 100%. No se guardó nada. Simplemente nos pide que podamos imitar esta adoración y que podamos ser, así como somos imitadores de la fe de Abraham, podamos ser también imitadores de su adoración. Última A, la A de administración.
En Génesis 22, en este altar de sacrificio, donde Abraham entrega a Isaac su hijo, su único hijo, su hijo de la promesa, en realidad. No era su único, perdón, su hijo de la promesa. Abraham sabía que Dios era el dueño de todo. Era el dueño de sus bienes, era el dueño de su vida y también el dueño de su familia. Por eso, cuando Dios le pide este sacrificio tan grande, no hubo duda en el corazón de Abraham. Y esto no porque lo diga yo, esto lo dice la palabra. Y en Romanos 4:21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de quién era Dios y que Él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios nos llama a ser parte de su pueblo, a ser parte de su reino, a ser parte de su familia, Dios ya tiene todo un plan trazado para tu vida. Es tarea nuestra descubrir cuál es ese plan. Y la única manera de poder hacerlo es ir caminando y avanzando y obteniendo cada una de esas promesas que Dios hace en cada área de nuestras vidas. Por eso yo te animo, te desafío a que en esta área también puedas ir avanzando. Y deja que Dios te vaya bendiciendo, deja que Dios te vaya sorprendiendo. Pero cada vez que Dios lo haga, no te olvides de levantar un altar de adoración a Él. Un altar de adoración, de alabanzas y también de ofrendas, como lo hizo Abraham. Y Dios va a bendecirte y seguir bendiciéndote, porque sus planes son planes de bien, para un futuro lleno de esperanza. A veces nos cuesta caminar en esta fe, nos cuesta caminar en esta área financiera, porque ¿sabes una cosa? La consagración y la mayordomía van de la mano, van unidas, no van separadas. A medida que yo voy consagrando mi vida a Dios, voy entendiendo que la mayordomía también, que las finanzas, que las ofrendas, que los diezmos, es parte de mi consagración a Dios. No son fríos números, simplemente muestran cómo está mi corazón. Es más fácil verlo porque son cosas palpables. Lo espiritual muchas veces nos cuesta, nos vemos por los frutos, pero esto es palpable, es mucho más fácil. Pero por eso no significa que no sea parte de nuestra adoración. No significa que lo tengamos que poner siempre en la lista de los gastos. Yo te animo que en este mes que comenzó ayer, cuando tengas que hacer tu presupuesto del mes, saca el diezmo de los gastos. Sacá la ofrenda de los gastos y prepárala como cuando venís a la casa de papá, como cuando vos te preparás para venir. Adorá a Dios, levantá altares con tus ofrendas para que sean de olor fragante a nuestro Dios. Amén. Por eso te invito a que podamos hacer práctico esta palabra y que puedas ahora preparar tu ofrenda, tus diezmos. Yo ya la preparé, a partir del devocional de Marce la traigo en el bolsillo, ya no la saco de la billetera porque digo, te voy a preparar antes, me voy a preparar para adorar a mi Dios. Y que puedas levantarte y que por acá en los costados están los alfolí, que podamos levantar un altar con nuestra ofrenda a Dios, un altar de adoración, un altar donde podamos ser agradecidos a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él nos provee, porque sus promesas son fieles y verdaderas, son en el sí y en el amén. Dios cumple cada una de ellas, y si Dios promete, Dios cumple. Y si vos estás en el centro de la voluntad de Dios, déjame decirte que Dios se provee para sus recursos.
Se provee todos los recursos para bendecir tu vida, para cumplir el plan por el cual te llamó. Dios no te va a llamar y para que pases por momentos donde no sepas qué hacer. Si Dios te llama y te pone en un plan, Dios te va a dar todos los recursos para que eso se cumpla. Que podamos confiar, así como lo hizo Abraham. Que podamos confiar de la misma manera, plenamente. Y dejemos que Dios, sorprendernos por Dios. Amén. Te invito a poner de pie, iglesia.